Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Anoche una de las reporteras que cubre Presidencia de la República subió este video a las redes sociales. Un hombre le gritó así al presidente López Obrador por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues fue justo la declaración de la secretaria Rocío Nale, la secretaria de Energía, la que ha causado polémica en redes sociales. En Twitter, el debate por estas palabras de Nale se convirtió en tendencia desde la medianoche y duró hasta las 7 de la noche, apenas hace unas horas. Incluso algunos usuarios llegaron a llamarla Lady Tapo. En un tuit, Rocío Nale trató de remediar su declaración y escribió: la terminal de autobuses de Oriente Tapo conecta a millones de mexicanos, principalmente de la Ciudad de México, hacia nuestro hermoso sur-sureste. Estas vacaciones, vete a la Tapo y disfruta de las bellezas naturales de México. Este tuit lo acompañó con un video donde se muestran los beneficios de la terminal de autobuses. El problema no es ir a la Tapo o ir a lugares hermosos en México en camión. El problema es lo que la secretaria Nale quiso decir de manera despectiva a esta persona en el aeropuerto. Hace exactamente 2 semanas se dio a conocer este video. Se trata del robo que cometió el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, hoy ex embajador. El embajador se robó un libro de $10, unos 189 pesos mexicanos. Esto ocurrió el 26 de octubre en la famosa librería El Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires. Después de casi 2 meses de ocurrido este robo y 2 reuniones del Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador Valero renunció a su cargo argumentando motivos de salud. En Twitter, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, dio a conocer esta carta que aceptó el canciller Marcelo Ebrard. Y ahí se asegura que el embajador Valero continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. ¿Pero de qué está enfermo el embajador? El mismo vocero de la Cancillería publicó en Twitter la evaluación médica a petición de los familiares del embajador y según esta evaluación de la doctora Ana Luisa Sosa, Ricardo Valero desarrolló un tumor cerebral en el año 2012 que le causaba alteraciones de la conducta, por lo que fue operado. Sin embargo, a pesar de los cuidados después de la cirugía, el embajador ya había tenido algunas alteraciones sutiles en la memoria que fueron incrementando. Según la doctora, esto se vio reflejado en infracciones de tránsito en México, en un mal manejo de su tiempo y algunas dificultades en sus relaciones personales. Regresaron las alteraciones de la conducta que le había provocado el tumor cerebral, impulsividad involuntaria, deterioro en el juicio, y estas conductas se agudizaron en el último año y medio. Y con todo esto fue nombrado embajador apenas en abril de este año. ¿Conocía o no de todo esto el gobierno mexicano? Pues queda la duda. Por cierto, hoy el portal de noticias Infobae confirmó que además del robo del libro del embajador Valero, incurrió en otro problema, probable delito en Argentina. Esto habría ocurrido el 10 de diciembre, justo cuando el embajador regresaba a México. Valero intentó llevarse sin pagar una camiseta de un local de duty free en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y de acuerdo con Infobae, esta información pues la confirmó con la hija del embajador, Florencia Valero. La tienda ya puso su denuncia y las autoridades van a pedir las cámaras de seguridad para corroborar este robo. Y hoy el presidente López Obrador fue cuestionado de este tema. No se sabía. Es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta doloroso. Yo le mando a Ricardo desde aquí un abrazo cariñosísimo a él y a toda su familia. Y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye. También por la mañana el presidente defendió a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, por la investigación sobre las propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de la que fue exonerado. El presidente dijo que las críticas a la investigación pues son de los conservadores. Creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no
sería capaz de tapar un acto de corrupción. Es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Y uno de esos signos, de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo, es el caso García Luna. El jueves le informamos sobre el incendio en la subestación eléctrica de la CFE en Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa. Hoy los trabajos de limpieza y rehabilitación de la zona continuaron. Los vecinos piden que la subestación sea reubicada. Nosotros queremos quitar esa planta, que de una vez ahorita se determine, ya que digan que no va a volver a existir esa planta. ¿Se imagina? Si vuelve a encenderse esa porquería. Queremos a Clara Brigada que venga a darnos la cara. El reclamo de los vecinos de la colonia Santa Marta, Catitla Sur, en la alcaldía de Iztapalapa, al parecer hizo que las autoridades los escucharan. Esta mañana, personal del gobierno de la Ciudad de México instaló una mesa de diálogo con los habitantes, justo afuera de la subestación de la CFE que se incendió el viernes. Los vecinos asistentes quieren que la subestación sea reubicada. Tan feo que explotaba todo, decimos no, ya aquí nos quedamos ya. Vamos a quedarnos calcinados. Ya hablamos todos que pues nos la quiten de aquí, porque es un peligro fuerte para nosotros. Otro ya no lo contamos. Pero mientras se concluyen los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si la subestación se reubica o no, los trabajos de rehabilitación en la zona continúan. Hoy un grupo de 30 trabajadores contratados por CFE continuaron con la limpieza de aceite en el asfalto y la reinstalación de las líneas eléctricas de la calle Marcos N. Méndez. También tuvieron que colocar tierra y plantar árboles, ya que todos los que se encontraban en las jardineras cercanas a la subestación se quemaron. Se pintaron las banquetas y se tomaron medidas para colocar nuevas ventanas. Personal de la alcaldía instaló un punto de revisión médica, ya que los vecinos presentan malestares ocasionados por el incendio. De acuerdo con los vecinos, el incendio dejó completamente quemadas las fachadas de las 4 casas más cercanas a la subestación. Pero este fin de semana, los trabajadores de CFE también se encargaron de pintarlas. La reparación que aún tardará es la de los zaguanes. Al menos 3 resultaron dañados por el incendio. Además, 2 autos que quedaron calcinados se encuentran en una evaluación por parte de la aseguradora de la CFE. Fueron pérdida total. Sin embargo, la preocupación de los vecinos continúa. Pero ahora lo que me preocupa son las estructuras, porque ya vinieron a revisar y son las estructuras de abajo, porque con tanto trueno que dio esa subestación, esta casa y todas las de la calle se cimbraron bien feo. Y como se había acordado en la mesa de negociación de la mañana, a las 5:30 de la tarde, personal del INVEA de la Ciudad de México acudió a hacer una revisión a la subestación. Prometieron que un grupo de 5 vecinos los acompañarían, pero no los dejaron pasar. Si no quieren que falte el respeto, por favor, ¿no? Por favor, entiendan, ahorita que den la autorización. ¿Ustedes confiarían, pues en caso de que no los dejen ingresar, confiarían en la revisión que haga pues las autoridades que entraron y lo que les digan? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque por algo nos están impidiendo el paso, ¿no? Todavía debe existir algo allá adentro de lo que no tenemos conocimiento. A pesar de que se rompió el primer acuerdo, los vecinos de la colonia Santa Marta, Catitla Sur, aseguran que no quitarán el dedo del renglón. La subestación se va. Porque si dejan esa subestación, a mí que me reubiquen en otro lado y hay que explote otro día.
Ahorita que me salvé, señorita, porque mire que estoy para contarlo. De veras que yo siento una angustia porque estoy para contarlo, ya no estuviera. El próximo lunes se va a llevar a cabo una nueva reunión entre autoridades de la Ciudad de México y vecinos de Santa Marta, Catitla, y ahí les van a informar resultados del peritaje y las medidas que se van a tomar. Esta tarde, en otra información, fue asesinado el presidente municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, en Oaxaca, Arturo García, y el síndico Javier Terrero. Esto ocurrió cuando celebraban una fiesta de fin de año en el DIF municipal. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, un comando entró y disparó contra el presidente municipal y el síndico. Al lugar llegaron elementos estatales, pero hasta el momento no se ha logrado detener a ninguno de los agresores. Apenas el 24 de octubre, el presidente municipal, hoy asesinado, había sido detenido por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, pero salió libre el 31 de octubre porque no fue suficiente portar esa arma ilegal para mantenerlo en prisión. De acuerdo con la consultora Etelect, con el asesinato del presidente municipal de San Felipe de Jalpa de Díaz, ya son 7 los asesinatos de presidentes y presidentas municipales durante la administración del presidente López Obrador. 3 de ellos han ocurrido en Oaxaca. Por cierto, esta tarde el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que la Fiscalía del Estado detuvo al presunto autor material del ataque con ácido que sufrió hace 3 meses la saxofonista María Elena Ríos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado más detalles de la detención de la persona. La joven saxofonista fue atacada en septiembre cuando un hombre le aventó ácido en el cuerpo. Ella y su familia han señalado al exdiputado local del PRI, Juan Vera Carrizal, de ser responsable intelectual de esta agresión. Vamos a ver estas imágenes que se difundieron en redes sociales el fin de semana. Viejitos del mal, pónganse pilas, no les voy a pegar un tiro a cada uno de ustedes, hijos de su puta madre. Bueno, este joven que vemos en el video, pues es hijo del fiscal de distrito de la frontera en Chiapas. Subió este video a sus redes sociales el fin de semana. La Fiscalía Estatal informó hoy que el fiscal regional Fraicede Ruiz Mendoza fue sustituido para garantizar una investigación transparente e imparcial sobre el video y la conducta de su hijo en ese video, quien es mayor de edad, y se inició una carpeta para investigar responsabilidades penales y administrativas. Elementos de la Fiscalía de Jalisco aseguraron 2 vehículos blindados que se encontraban al interior de una finca en el municipio de Tuxpan. Este operativo se dio gracias a elementos del ejército, quienes el jueves pasado detectaron un vehículo con reporte de robo ingresado a dicha finca, pero al no encontrar con una autorización judicial solicitaron el apoyo de la Fiscalía. Los vehículos decomisados por la Fiscalía tienen un blindaje artesanal de alto nivel, tienen pintadas las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues a casi un año del accidente donde murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, así como otras 3 personas, pues se dio a conocer hoy un reporte sobre este accidente, un reporte que, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, no aportó mayor información sobre el caso. Exigimos que se lleve a cabo una investigación profesional e independiente, que no deje lugar a dudas sobre las causas del accidente. Como bien lo adelantó el secretario de Comunicaciones y Transportes, el reporte que se daría a conocer en ocasión del primer aniversario no alcanzaba el estatus de informe. Ya están todos los análisis hechos. Vamos a dar un breve informito el 24. Y efectivamente, el informito, que sería presentado mañana y que se adelantó para hoy por instrucciones presidenciales, no traía nada nuevo. Simplemente falta el documento de redacción del informe final de las causas probables del accidente, que estará a disposición de todos, como ordenó el señor presidente de la República. Así que a unas horas del aniversario de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el exgobernador y senador del PAN, Rafael Moreno Valle, el gobierno de la República justificó que así son de tardadas y complicadas estas investigaciones y anunció que será hasta el primer trimestre de 2020 cuando se conocerán los resultados finales. Y que el próximo 20 de enero los expertos de las agencias mexicanas e internacionales involucrados en el caso comenzarán a analizar todas las pruebas del helicóptero Augusta.
Pero eso sí, como viene sucediendo desde la Conferencia 1 del 25 de diciembre del 2018, en esta conferencia número 9 del 23 de diciembre de 2019, el secretario Jiménez Espriu negó que se haya tratado de una doble muerte provocada. En el análisis del helicóptero, pues no se encontró ningún balazo, estaban íntegras todas las piezas. No se encontró ninguna causa que pudiera plantear un atentado. O sea, eso fue descartado desde un principio. ¿Fallas humanas? ¿Fallas mecánicas? Puede ser. Por lo pronto, de lo único que está seguro el secretario de Comunicaciones es que este informito no tendría una recepción positiva. Ni hemos manipulado ninguna información. A pesar de que hay presiones de que digamos si sí o si no, y sabemos que mañana va a haber voces que digan ya llevan un año, están ocultando una chica. Bueno, pues un año de la muerte de estas 5 personas. Y por cierto, mañana el PAN tiene planeado realizar un homenaje en Puebla a Marta Erika y a Rafael Moreno Valle, al que la familia de la gobernadora informó que no va a asistir, pues va a realizar ceremonias privadas. En Twitter, el hermano de Marta Erika, Florentino Alonso, precisó que ellos van a realizar solo una misa y que no van a acudir a ningún evento de tipo político. Esta mañana se registró un accidente en la autopista México-Pachuca. Ahí una pipa cargada con combustible se estrelló contra un puente vehicular, se incendió a la altura de la comunidad del Telles. El conductor murió, pues la cabina de la pipa quedó calcinada. La autopista estuvo cerrada por más de 7 horas debido a las labores de limpieza del combustible. Y desde que se anunció el aumento al transporte público en el Estado de México, a partir del primer día de enero, muchos sectores de la población han manifestado su rechazo al considerar que no está justificado. El secretario de Movilidad del Estado, Raimundo Martínez, nos explicó por la mañana las razones para aprobar este aumento y los compromisos que tendrán que cumplir los concesionarios luego del aumento. El aumento al precio del transporte de pasajeros en el Estado de México se aplicará a los vehículos de mediana capacidad, es decir, aquellos que transportan a menos de 100 pasajeros, como las combis, microbuses, autobuses y vans. De acuerdo con las autoridades del Estado de México, este tipo de transporte da servicio todos los días a más de 5,5 millones de pasajeros en el Valle de Toluca y el Valle de México. Los concesionarios son los responsables al 100% del financiamiento de los casi 180,000 vehículos de este tipo. Es decir, no reciben ningún tipo de subsidio de parte del gobierno. Según cifras de la Secretaría del Estado de México, en los últimos 3 años los concesionarios han invertido más de 52,000 millones de pesos para reemplazar más de 44,000 vehículos. El acuerdo entre el gobierno estatal y los concesionarios para autorizar el aumento al precio del transporte incluye un convenio vinculante en el que los concesionarios se comprometen a renovar el 100% de su flota vehicular para 2020, equipar todas las unidades con cámaras, GPS y botón de pánico, además de certificar a todos los operadores y sacar de circulación las unidades piratas o irregulares. La certificación de operadores incluye examen toxicológico, psicológico y revisión de antecedentes penales. Estará basada en un estándar de competencia en el que se evaluará el conocimiento vehicular, normativo, el trabajo de campo mientras están conduciendo y el nivel de servicio que dan a la ciudadanía. La Secretaría de Movilidad del Estado de México calcula que serán certificados entre 10 y 15,000 operadores mensualmente. Bueno, pues muchísimos los retos que se deben de cumplir más o menos en un año de este aumento que va a entrar en vigor el 1 de enero. Alrededor de las 2 de la tarde, habitantes de Tlapa de Comonfort bloquearon los carriles centrales de la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Los manifestantes protestaban para pedir la liberación del jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, quien fue detenido acusado de haber participado en el asesinato de un activista, y después de casi 1 hora de bloqueo, los manifestantes fueron desalojados por la Guardia Nacional.
Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia se siguen complicando. El gobierno de México denunció el incremento de policías bolivianos que rodean la embajada en La Paz. En la embajada de México se encuentran asilados 9 exfuncionarios de Evo Morales. Imágenes difundidas por personal diplomático muestran a elementos que vigilan incluso desde los techos de edificios cercanos. En una carta enviada a la OEA, el gobierno de México denunció que son 150 elementos policiales y de inteligencia que, más que proteger, han intimidado al personal diplomático, dice esta carta, y que hoy los policías intentaron detener e inspeccionar el vehículo de la embajadora María Teresa Mercado. Por esta situación, el gobierno de México respondió en un comunicado. Dice: la Cancillería expresó su preocupación de lo que calificó como la presencia excesiva de personal de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan la residencia oficial de la Embajada de México en Bolivia. El gobierno de México pidió al de Bolivia respetar al personal diplomático y las instalaciones y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Desde Argentina, donde se encuentra como refugiado político, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tuiteó: repudiamos que el gobierno de facto, al estilo de la dictadura militar, viole la Convención de Viena al cercar la residencia mexicana con policías y utilizar drones que violan su espacio aéreo para amedrentar a los asilados. Y por su parte, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, rechazó la posibilidad de que policías bolivianos entren a la embajada mexicana. Dijo que es imposible que se rompa la inmunidad diplomática, pero la canciller boliviana aprovechó para criticar de nuevo al gobierno mexicano por el trato que le dio a Evo Morales los 24 días que estuvo asilado en México. Bolivia está muy molesto por la actitud de México de clara injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Primero la protección y luego la tolerancia y una suerte de incentivo que el gobierno de López Obrador dio a don Evo Morales para que desde ese territorio emitiera opiniones contra el gobierno de la señora Yanine Áñez en claro objetivo desestabilizador. Bueno, pues esta mañana un grupo de trabajadores del sector cultural protestaron afuera de Palacio Nacional. Exigen pagos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a la Federal. Pues algunos acusan que no han recibido su pago incluso desde hace 11 meses. Además, también exigieron la renuncia de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Aseguran que también han ocurrido problemas en temas como transparencia en contrataciones y en su seguro social. Por lo pronto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los recibió, habló con los manifestantes, a quienes les prometió que a más tardar mañana 24, quedaría resuelto el problema económico. Esta manifestación impidió que varios reporteros se quedaran afuera de la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la del presidente. Pues los trabajadores de cultura tomaron simbólicamente los accesos a Palacio Nacional y así se veían los lugares vacíos de quienes no lograron ingresar a la mañanera luego de esta protesta. Con esto hacemos un corte y al regresar veremos cómo ya se alistan para recibir la Navidad en El Torito, la cárcel administrativa para los que no pasen el alcoholímetro en la Ciudad de México. Volvemos. Después de 11 años de construcción, hoy fue inaugurado el túnel Emisor Oriente. Esta obra, que tiene por objetivo evitar inundaciones en el Valle de México, tuvo una inversión de 33,000 millones de pesos. Cuenta con una longitud de 62 kilómetros, 7 metros de diámetro y con pozos de 25 hasta 125 metros de profundidad. El presidente López Obrador destacó que la construcción del túnel inició en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que se continuó en el gobierno del presidente Peña Nieto y que finalmente terminó en su administración, esta que está corriendo. Es una obra que por eso representa la continuidad y al mismo tiempo el cambio. Se puede trabajar de esa manera. Eso es en esencia lo que es la democracia.
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, el subdirector del Sistema Penitenciario, Asael Ruiz, supervisaron hoy la preparación de la cena navideña para aquellos que sean detenidos por el alcoholímetro y pasen la noche en el Torito, aquí en la Ciudad de México. La cena será ensalada de manzana, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa y ponche. De acuerdo con la secretaria Rodríguez, están listos para ofrecer alimentos hasta 250 personas, esto en el Torito. Estos mismos alimentos se van a servir en todos los centros penitenciarios de la ciudad. Y con esto nos despedimos. Se queda con la serie de especiales que preparamos sobre las notas más importantes de este 2019. Muy buenas noches, descanse. En los primeros días del gobierno del presidente López Obrador, el combate al robo de combustible se intensificó, a decir del propio gobierno, pero en medio de todo el despliegue para evitar el robo de gasolina, el huachicoleo, ocurrió una tragedia. Una explosión en una fuga clandestina en el poblado de Tlahuelilpan, en Hidalgo, donde pobladores intentaban aprovechar esa fuga para llenar tambos y cubetas. Tira, aguas. Tíralo al piso. Ruédate en el piso. Que la gente no corra riesgos, porque el pinchar un ducto implica mucho riesgo. Decirle a la gente que no se arriesgue, porque es muy peligroso, es muy peligroso. Pese a los llamados del presidente de la República y lo que parecía ser una exitosa batalla del gobierno contra el huachicoleo, la desgracia cayó en Tlahuelilpan, Hidalgo. Y lo único que siguen pidiendo pues es que la gente ya no se acerque a esa zona, porque el riesgo es todavía mayor. Y pues la policía, el ejército, pues ellos nada más se han mantenido a la expectativa de la situación. Eran las 5 de la tarde del 18 de enero. Una fuga de combustible en el ducto Tuxpan-Tula se reportó en Tlahuelilpan, Hidalgo, a solo 17 kilómetros de la refinería de Tula. Esa madre va a ser peligrosa, señores! ¡Aléjense! Les va a hacer daño eso, de tanto respirar eso. Ya ese güey hay que sacarlo de aquí porque si no... ¡Ey! Jefe, saquen ese de aquí porque se les va a morir aquí, llévenselo allá. Está respirando todo lo que es el... aléjense ustedes de aquí, vamos. En minutos, los vecinos salieron de sus casas y aprovecharon la fuga para robar con bidones y garrafones el combustible que salía del ducto de Pemex. En el lugar había más de 300 personas. Ya está. Ya. Decían sin tener la certeza de que pues hay gente desmayada en lo que es aquella zona, y les comento que a 300 metros de donde nosotros estamos transmitiendo, el olor es intenso. Quiero entender que efectivamente pues allá es un riesgo mayor. Después del reporte de fuga llegaron militares, policía municipal y autoridades del gobierno de Tula. También elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, personal de protección civil y bomberos. Sin embargo, el robo de gasolina continuó por más de 2 horas. Los militares no actuaron contra los habitantes, quienes se comportaron de forma violenta. La instrucción era no caer en provocaciones.
Sin embargo, la tragedia llegó 2 horas después de que comenzó la fuga. Minutos antes de las 7 de la noche, una explosión cimbró Tlahuelilpan. Mira, ¿cómo es? Ayúdenme, güey, me muero. Muérdate en el piso. ¡Tírate el agua! Esto acaba de pasar a grados mayores. Se incendió la toma, hay gente corriendo, incendiándose. Revuélcate, güey. Me muero. Revuélcate nada más. Ayúdenme, güey. ¿Qué le pasó? Sí, mami. ¿Qué se fue, güey? Sí, macho. Vámonos. Algunos de los cuerpos fueron incinerados al instante, otros quedaron en los huesos. Sobrevivientes corrieron en llamas, se tiraron al piso para intentar apagarse. Otros con quemaduras de 3er grado caminaban para buscar ayuda. Un quemado. Mira, güey. Hay que apagarlos, ¿no? Hijo de su puta madre, güey. Mira esos chavos cómo corren con gente. Ayúdame, que me estoy vivo. Wendy, ayúdame. Sí, una vez aquí. La zona fue acordonada, mientras que las personas que seguían en el lugar fueron desalojadas. Las ambulancias fueron insuficientes, por lo que patrullas tuvieron que apoyar en el traslado de los heridos. También gobiernos municipales y estatales cercanos apoyaron con helicópteros y ambulancias. Todo era caos. A la zona de la explosión llegaban personas quienes buscaban a sus familiares. Se dio lo que no queríamos que pasara, explotó, y lo que sí, pues ninguna autoridad impedía que la gente siguiera acercándose, no cercaron la zona, eso también es cierto y hay que decirlo. El saldo inicial fue de 20 personas muertas, pero con el paso de los días el número aumentó hasta llegar a 137 muertos. Familiares aseguraban que los primeros muertos en los tiempos de la guerra contra el robo de combustible no eran guachicoleros ni criminales, sino personas que solo vieron la oportunidad de hacerse de un poco de gasolina. El llamado del presidente López Obrador a los pobladores a no robar gasolina no pareció tener efecto. La explosión de Tlahuelilpan ocurrió un día después de que el gobierno federal impidiera que guachicoleros picaran un ducto a 88 kilómetros de ahí, en Cuautepec, Hidalgo, usando drones y otras tecnologías para impedirlo. Pero nada de eso funcionó para prevenir la explosión en Tlahuelilpan. Mis sobrinos se encuentran ahorita, no sabemos nada, ¿no? Supuestamente nos dijeron que estaban entre las milpas, a lo mejor ya fuimos, ¿no? La búsqueda de las víctimas se prolongó por semanas. Después de la explosión se reportaban decenas de desaparecidos. Había personas que no sabían dónde estaban sus familiares. Era imposible identificar restos así de calcinados. Nunca en la vida había pasado esto aquí en nuestro pueblo. Era un pueblo que vivíamos tranquilitos, nomás que pasan aquí las tomas, que aquí en nuestra zona. Pobladores de Tlahuelilpan llegaron hasta el panteón, el Ministerio Público y la Oficina de Desaparecidos. Trataban de ubicar a sus hermanos, tíos, hijos o esposos. Montaron incluso un muro de fotografías de los que habían salido de casa ese trágico 18 de enero y no regresaron.
Él es el que buscamos. Recorrimos los hospitales de aquí cerca, a los que habían sido trasladados los heridos, y tampoco tuvimos, no tuvimos nada noticias de él. Tal era el caso de Jonathan y Marco Calva, 2 habitantes del vecino municipio de Mixquiahuala, que desesperados por la falta de combustible para trabajar, fueron a recolectar gasolina en la fuga de Tlahuelilpan. No eran guachicoleros. Yo les aseguro que los guachicoleros que hicieron ahí los hoyos, que rompieron ese ducto, ya ni estaban. Las personas que llegaron son personas inocentes que fueron por pura necesidad. Y mientras unos buscaban, otros despedían. Horas después de la explosión, más de 100 personas llenaron la iglesia de Tlahuelilpan para celebrar una misa con algunos de los cuerpos presentes. Esa fue la primera misa para los difuntos de la tragedia. Ayer y ahora se sepultaron 2 sobrinos. Tengo otro en México, grave según. No lo he ido a ver, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Tlahuelilpan fue sacudido por la tragedia. Tal fue la cantidad de muertos que el panteón municipal se quedó sin espacio para enterrarlos. Pasaron semanas para que el panteón fuera ampliado y así tener lugar para sus muertos. No tengo tiempo, tengo que ir a ver un sobrino que empeoró. Gracias. Al servicio médico forense llegaron los restos de 53 personas. Su grado de carbonización complicó la identificación. Fue hasta el 27 de abril cuando entregaron todos los restos. 3 meses tardaron las tareas de identificación. Mientras que 3 menores de edad que sobrevivieron a la explosión fueron enviados al hospital de Galveston, en Texas. Ya está. Ayúdame que me tengo, estoy vivo. Después de Tlahuelilpan y la batalla en contra del robo de combustible, las cifras oficiales de ese delito bajaron. Pasaron de unos 18,000 barriles diarios robados a 5,000. Cifra que se ha mantenido desde abril hasta estas últimas semanas del año. Ocurrieron algunas otras explosiones, pero ya sin víctimas que reportar. Al parecer, mucha gente entendió el grave riesgo, el riesgo de muerte que significaba acercarse a los ductos a robar combustible. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.